Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Una vez más nos encontramos en este sábado. Me acompañan, por supuesto, mi queridísima Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Y el queridísimo Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Y hoy, ¿qué les parece si hablamos sobre el asesinato de Francisco Villa a ya 100 años? 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua. ¿Les parece? Sí, nada más yo quiero, antes de entrar al tema de lleno, nuevamente invitarlos a que vengan aquí. Estamos desde el Museo Casa Carranza, en Río Lerma, número 35, un museo espectacular, una mansión porfiriana que tiene mucha historia, desde luego que haya vivido aquí Carranza también. Y, por ejemplo, aquí en el vestíbulo fue donde se velaron a casi todos los constituyentes que firmaban la Constitución. Carranza me decían que fue velado en un salón de al lado, pero aquí pueden encontrar historias, secretos y hasta fantasmas. Yo siempre pensé que era en este recinto, pero de todas maneras se siente la presencia y sí. Hablemos de esta revolución y justamente uno de los personajes con los que convive muy de cerca Venustiano Carranza es Pancho Villa, pero Pancho Villa le va a sobrevivir 3 años nada más en esta vorágine que no te iba a terminar hasta que, bueno, lo que conocemos muy bien que es el Estado Revolucionario y el PNR y demás, pero todo eso no se sabía en 1923 y era un Pancho Villa que además, no sé si les ha pasado que en este aniversario, en estos 100 años, están saliendo voces de todos tipos, está saliendo muchísima gente diciendo, mi familia lo único que ve en Pancho Villa es al gavillero, al asesino, al impresentable. Sí. Sí, hay muchas versiones, particularmente de un par de historiadores, o no sé si son historiadores, que están intentando volver a acercarse a la figura de Villa y tratarlo como eso, como solamente un asesino, y no como todo lo que fue, que yo creo que fue mucho más que eso. Absolutamente, no tiene de las dos. Es un personaje muy polémico. Efectivamente, sobre todo se cuestiona de si valía la pena que fuera este año un año dedicado a él, cuando por otra parte tienes, por ejemplo, los 150 años del natalicio de Madero, que está más cercano a lo democrático, a la ciudadanía y demás. Pero bueno, la historia siempre está puesta en tela de juicio y en polémica. Para mí el Villa con el que yo me quedo, que me parece que es el esencial, es el de la revolución contra Huerta. Es decir, desde que se levanta después del asesinato de Madero, forma la División del Norte, las grandes batallas, junto a Felipe Ángeles, a Raúl Madero, a los hermanos Aguirre Benavides, incluso hasta un Rodolfo Fierro, que le decían el carnicero, y se deja filmar por los norteamericanos. Creo que esa parte, 1913-1914, es la mejor de él. Y luego, cuando es derrotado, viene toda esta parte que es muy polémica y donde al parecer sí hay, al menos muchos recuerdos en el norte de mucha gente que fue víctima en los ancestros por fusilamientos, violaciones, persecuciones. Y de hecho, para entrar ya en materia propiamente del asesinato, los 8 asesinos o 7 asesinos, todos tienen razones personales para matar a Villa. O sea, no que es era un asunto político. una venganza. Claro, exacto. Entonces, te das cuenta cuando este personaje con un proyecto, porque este es el que tú estás rescatando, el Villa con proyecto, sin duda vale muchísimo la pena rescatarlo. Pero el Villa que había surgido también porque en la vida personal era un hijo ilegítimo, después por eso se pone el Villa, ¿no? Porque él lo bautizan Doroteo Arango, pero él buscaba el resarcimiento social, ¿no? De un padre que no había reconocido a su propio padre, entonces se pone el Villa. Después busca vengar a la hermana, ¿no? Que en la historia no se sabe si es el hacendado, el hijo del hacendado o el capataz quien trata de abusar de la hermana de Villa. También 19 años, se dice muy fácil, pero 19 años Villa vive como un forajido, como un asesino que lo están buscando por un régimen que ya estaba en estertores. Pero bueno, ya cuando estamos en este Villa, que además fue perdonado, permítanme el término, por Madero, porque le confiesa a Madero todo lo que había hecho, todos esos atropellos que había hecho de más joven, y encontraba en el proyecto de Villa una razón y un continuar con su vida, pero el personaje no lo va a dejar vivir. Y yo creo que el asesinato viene justamente, así como le pasó también al cura Hidalgo, ¿no? Que las leyes borbónicas le pegan directamente en el tema económico al cura Hidalgo, lo que le va a pegar directamente a los asesinos de Villa es justamente
ese Villa desordenado, ese Villa haciendo tropelía y media, ¿no? Le alcanza el destino a este revolucionario. Me encantaría recuperar 2 momentos de Villa antes del asesinato. Uno de ellos es en el momento de el entierro de Madero, en el que se ve, hay imágenes. Cuando él visita la tumba, ¿no? Cuando él va y visita la tumba de Madero y no para de llorar, y con un pañuelo blanco se enjuga las lágrimas y no para de llorar. Un asesino despiadado, salvaje, etcétera, etcétera, no llora frente a la tumba de un prócer como lloró Villa. Y la otra es la entrada de Zapata y Villa a la Ciudad de México, ¿no? Se reúnen en Xochimilco, se echan una barbacoa. En algún momento determinado Zapata le ofrece un coñac. Zapata siempre traía una alforja de coñac. Villa está por rechazarlo porque era absolutamente abstemio. Otra de las grandes leyendas de que el borracho de Villa. Villa no bebía una gota, le encantaban las malteadas de vainilla. Le ofrece una copa y él se da cuenta que tiene que aceptar esa copa de manos de Zapata porque era un momento crucial en la historia, ¿no? Era esa alianza para entrar al zócalo de la ciudad. Llegan hasta Palacio Nacional y los dos se ponen a discutir quién se sienta en la silla presidencial. Discutir quiere decir, ninguno de los dos quería. Zapata dijo, yo voy por ningún motivo, y Villa, al final, acabó siendo Villa. Hay una foto maravillosa en la que se ve sentado y a su lado está Zapata mirándolo un poco meditabundo, pero bueno, no buscaba el poder a ultranza, de ninguna manera, es una leyenda. Porque incluso en las películas que le hacen en Estados Unidos, en una de ellas el final es que él es presidente. Entonces, ahí yo creo que por eso digo que la leyenda se hace más grande que incluso que el propio Villa, porque el que se haya sentado en la silla, hoy por hoy se le toma como, claro, él quería. él quería, Zapata no, mucho más prudente, Villa era el que hizo la tropelía. Oye, y para acabar con esta estampa tuya, Madero, recordarlo subiéndose a quitarle el nombre de la calle principal del centro histórico de esta Ciudad de México, que era Plateros, hoy Madero, y él le pone con la mano Madero. Me parece increíble también, un gran momento. De hecho, todo eso ocurre cuando la ocupación de la Ciudad de México. Exactamente. Entre finales de noviembre y principios de diciembre del 14. Pero fíjate, nos vamos a 1920, 3 años antes de su asesinato, y lo interesante ahí es que Villa, después de estos años gloriosos con la División del Norte, viene la derrota en el 15 con Obregón, luego se reduce la División del Norte de haber tenido 35 mil hombres a 4,000, 5,000, que sigue poniendo los pelos de punta a Carranza, y finalmente, después del asesinato de Carranza, dijo, ahora sí estoy cansado. Yo creo que ha de haber dicho, qué bueno que se echaron a este güey. Ahora sí me voy a poner en orden. Y lo hace con alguien que es muy humanista, que es muy conciliador, que es Adolfo de la Huerta, el presidente. Con él se rinde y entonces le dan su hacienda a cambio de todo lo prestado, servicios prestados por la Revolución, la hacienda de Canutillo, que está entre Durango y Chihuahua, y ahí es donde él se retira más o menos entre 1920 hasta que va a ser asesinado en el 23. Y recupera la hacienda, la hace productiva, junta a la gente del pueblo, funda un par de escuelas. Vive una vida que a mí me gustaría que se hiciera esa película de Villa, y si existe, a mí no me ha tocado verla, que es ese Villa familiar. No existe. Ese Villa que se casó con tantas. Pero se casó con todas. Con todas, pero vive al final con Austreberta Rentería. Y Austreberta, los hijos de Austreberta hablan de un Villa que nosotros desconocemos, ¿no? Que era un padre incluso cariñoso, que les daba escuela, una especie de utopía muy sui generis a la forma de Villa es la que se implementa, y estaba absolutamente en contra de que se alcoholizaran, ¿no? Que se gastaran el dinero en las cantinas. Entonces, abstemio, lleva una vida productiva. Le daba el sueldo de los peones, se lo daba a las mujeres, no a los peones. Exactamente. A las mujeres de los peones, pues. Para que no se lo fueran a beber. Exacto. Pero lo que vemos es un padre amoroso, un padre responsable, el esposo de Austreberta, y Austreberta cuenta sus memorias, hijos, sus nietos, que no quería que fuera a este festejo al que... Era una fiesta familiar. Una fiesta familiar a la que lo estaban invitando, porque había gente que sí lo odiaba profundamente, pero había gente que lo consideraba el Robin Hood mexicano, ¿no? Ese reivindicador, ese hombre que salió de abajo de las masas y que les estaba haciendo justicia. Que yo creo que esa es la gran leyenda que se va construyendo alrededor de él, porque, fíjate, él sabía que tenía cola que le pisara, ¿no? Ya antes de la rendición, los últimos meses que anda en campaña,
él cuando llegaban a acampar en la noche, se iba como 1 kilómetro, una vez que ya estaban asentados sus hombres, se perdía para dormir solo. Sabía que se la podían cobrar en cualquier momento. Traía cola que le pisaran, ¿no? Y de mucha gente. Ahora, ¿Quién no traía cola que le pisaran en la Revolución Mexicana? O sea, no, claro. Yo siempre he dicho que son personajes llevados al Madero. límite. Y Carranza nunca se escondió. O sea, pero tenía cola. no, a ver, no, sí, pero lo que me refiero es que... Y tenía cola en punta. No, claro, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, Va a jalar aquí. Me va a jalar las patas. yo creo que a lo que me refiero es que Villa sabía que había hecho cosas Sí, suficientes como imperdonables. para que alguno de sus hombres incluso lo traicionara. Sí. O sea, esta idea de no poder dormir con tus hombres creo que es muy relevante. Ahora, también él va, como se va autollevando hacia su asesinato. ¿Por qué? Porque en 1922-23 da unas declaraciones al Excelsior o al Universal, donde dice que él pues, va a apoyar muy probablemente a Adolfo de la Huerta para la sucesión presidencial, cosa que Obregón y Calles han de haber dicho, peligro, Will Robinson, peligro. 27 focos rojos prendió. Claro, y además dijo que él podría levantar A los 5,000 sí. hombres de un día para otro. Entonces, Dijo 50,000, ¿no? Creo que, bueno, no sé, pero el hecho de que era una cantidad lo suficientemente grande como para que se les pararan los pelos a Obregón, que era presidente en ese momento, y a Calles, que iba a ser el sucesor, impuesto, ¿no? Claro, y no olvidemos, permítame un paréntesis, lo de la expedición punitiva. Lo que hace Villa, enojado por el apoyo de Estados Unidos a Carranza, que va y se mete a Columbus a hacer una tropelía, que no se va a dar otra invasión continental a los Estados Unidos hasta el 11 de septiembre de 2001, hace que se vuelva también más grande que la propia humanidad de esta persona, porque dicen los gringos, en una verdadera ridiculez su expedición punitiva, es que Pancho Villa está en todos lados y está en ninguno, lo cual te habla, y eso han de haber recordado los del Grupo del Norte, a este hombre lo apoyan en el pueblo, a este hombre lo van a esconder 1,000 veces, y sí levanta 5,000 o 50,000 con la mano en la cintura. Yo no creo, la verdad ya estaba muy minimizado, incluso ya sus dorados de Villa ya estaban todos desperdigados y demás, pero sí era un hombre que implicaba un gran peligro. Entonces queda muy bien pensar que buscaron a todo aquel que, a ti te hizo algo Villa, a ti te hizo algo Villa, a ti, y entonces arma un grupo de sicarios, 15 me parece. No eran sicarios, Era- era gente de la población. Sí, pero en ese momento actuarán como sicarios, porque lo que hacen es una emboscada y le dejan 15 agujeros o 27 o no sé cuántos. Muchísimos. Es el diputado Barraza, ¿no? Jesús Salas Barraza, Salas Melitón Lozoya, son varios, pero te digo, ellos habían, de acuerdo a las confesiones y declaraciones después, se sabe que todos ellos tenían cuentas personales. Pendientes. Pero también lo interesante del caso de Villa es que cuando él se retira, obviamente no puede tener ejército, pero le dejan una muy buena escolta. O sea, eso es otra de las cosas, como que no podía vivir sin esa escolta, y de hecho la mayor parte de ellos, incluyendo su secretario Trillo, va a ir en el coche en la mañana del asesinato y van a caer muertos no solamente Villa, sino Trillo y los 3 y 2 más que van afuera. O sea, siempre viajaba con una escolta muy bien armada. Vamos a contar ese día en unos minutos en el ADN de la historia en cuanto regresemos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Año de 1900, en el 23 actual, mataron a Pancho Villa en Hidalgo del Parral.
Anda, lo mataron, pero en serio. Lo mataron hasta el aburrimiento, porque fue una masacre terrible. Hay fotografías de, bueno, Villa viene en su Forte pasando por Hidalgo del Parral rumbo a esta fiesta familiar. Permíteme la calle. ¿Te la sabes? Sabino Barrera. Mira. En estas ironías de la historia. Mira. Perdón. ¿No? Y de repente desde una casa empiezan los disparos. Dicen que son más de 15 personas las que están disparando desde 2 puntos. Es una verdadera masacre. Y las primeras fotografías que hay de este atentado, se ve a Villa con medio cuerpo salido de la parte delantera, no del chofer, sino del otro lado del coche. Yo no sé por qué. Intentó salir del coche y ahí fue donde lo remataron. El que cuelga es Miguel Trillo. Ah, no es el secretario. Ah, No, Villa también. no, es Villa. Villa está. Villa está con medio cuerpo afuera. No, pero ese ya es cuando le toman la fotografía en el Hotel Hidalgo. No, en el coche. Colgando. Es que además yo iba a eso. ¿Qué costumbre? ¿Qué costumbre en esa época de tomarte fotos con el cadáver, con el muerto? Y se ponían y posaban, unos incluso sonríen, y otros. Bueno, todavía me acuerdo que de niña me impresionó mucho la foto de Che Guevara, que todavía tiene público. Hay gente que está ahí con el cadáver. Pero bueno, rentan la casa días antes para no levantar sospechas, porque incluso por todos los lugares donde pasaba Villa, no era la primera fiesta a la que asistía, ¿no? Era una vida cotidiana a la que llevaban los pueblos cercanos, pero para no levantar sospechas, supuestamente iban a vender pastura en esta casa, ¿no? Porque hasta lo hacen con contrato de arrendamiento, o sea, no es que en el momento, es un verdadero asesinato. Un complot. Es un complot que además se fragua desde México. Claro. 800 pesos a cada uno de ellos, a 8 les dan 800 pesos y a varios más 2.500 porque estaban más cerca del coche, iban a estar más cerca. Además, ese día, era todo un complot porque sabían que la calle de Hidalgo del Parral era el único acceso para entrar y salir. O sea, por ahí, frente al Jardín Hidalgo, en la esquina está la casa, rentan las 2 habitaciones, en una se ponen, sí, creo que 8 y 7 o 7 y 8. Tienen armas de alto poder, balas expansivas, y entonces la idea era que un soplón o ¿cómo les dicen ahora? El que se pone para avisar. Sí, el vigía. En el momento que viniera a ver el halcón, viniera el coche, si se quitaba el sombrero quería decir que Villa no venía manejando, y si se lo dejaba quería decir que Villa venía manejando, para que exactamente los tiradores de que la casa que alcanzaban a ver al halcón supieran a dónde dirigir los balazos, independientemente de que tenían que rafaguear a todos. Y se habla también de ese compadre de Villa que es el que lo traiciona, ¿no? Que hay un compadre que es el que dice qué día va a salir, a qué hora, etcétera, etcétera. Y también días antes, el complot iba a ser 2 días antes, pero a la hora en que cruza por ahí, salen los niños o están entrando o están saliendo de una escuela y tienen que posponer el atentado. Oye, y he platicado ya en algunas otras ocasiones esta anécdota sobre la vestimenta. La vestimenta, pues la ropa que queda destruida, así como el cadáver de Villa, se le entregan a la viuda, se le entregan a Austreberta Rentería. Y me acuerdo hace unos años haber ido a la escuela de restauración Castillo Negrete, por Tlalpan, donde está, digamos, todo el tema de conservación y restauración. El INCRIM. Exacto, el INCRIM. Y ahí estaban recuperando esta ropa, esta camisa, era una camisa y un saco, pero Austreberta lo ha lavado con tal empeño, le ha puesto lejía, le ha puesto jabón, le ha puesto de todo, y justamente décadas después lo que buscaban en este centro de conservación era a ver si había quedado un poquito del ADN, un poquito de la sangre de Villa, ¿no? Para que tuviera sentido, digamos, el objeto. Pero lo que sí me queda clarísimo es que ella quiso lavar de una forma impresionante lo que le había sucedido, sí, ¿no? Como si ahí le fuera empeñada la vida. Ella realmente lo quería muchísimo a Villa. Sí. Villa y sus compañeros asesinados son colgados afuera del Panteón de Parral. ¿Ah, sí? Sí, primero colgados y luego ya enterrados. Y a los pocos años la tumba de Villa es profanada y le cortan la cabeza. Y ahí hay toda otra historia. Por si no fuera suficiente. Por si no fuera suficiente la leyenda. Está perdida su cabeza. Oye, pero es muy interesante ese día porque te das cuenta de la magnitud del complot, porque para empezar no dejaron que el cuerpo fuera trasladado a Chihuahua para evitar los tumultos. Entonces
lo van a velar en el Hotel Hidalgo, que me parece que era propiedad de él. No sé, no tengo la certeza, por ahí me vino a la mente. Y luego lo van a sepultar ahí en Hidalgo del Parral. Y entonces la tumba que está en Chihuahua, en un parque, está vacía. Él mismo se había mandado construir su mausoleo, como lo había hecho Zapata también, para que lo sepultaran ahí a él y a sus generales en Taltizapán. Zapata está en Cuautla. Villa se supone que está aquí en el Monumento a la Revolución. Ahorita podemos hablar de eso. Sin la cabeza, pero sí. Sí. Pero además lo interesante también es el complot fue de tal magnitud que no había autoridades ni locales ni estatales. Entonces los asesinos, una vez que se cercioraron de que estaba bien muerto Villa, pudieron huir sin ningún tipo de problema. Poco después agarraron a Salas Barraza y a varios de ellos. Y uno incluso, no sé si Salas Barraza... llegó a ser gobernador de Durango, interinamente. No, bueno. No, porque obviamente fue un crimen que vino desde muy arriba. Claro. Evidentemente les venía muy incómodo cómo iba a despertar el Centauro del Norte, no se lo podían permitir. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Pues el Grupo del Norte, ¿no? Álvaro Obregón, Elías Calles, ellos continuarán. Los sonorenses, sí. Los sonorenses, claro. Entonces, bueno, se echan al Centauro del Norte, perdón la expresión, y cuando está enterrado genera tal leyenda, tal, levanta pasiones Villa. Entonces la cabeza, en algún programa lo dijiste, Alex, que seguramente en esta se ofrecía por la cabeza de Villa, literalmente, aunque fuera vivo o muerto. Tú imagínate que esté en algún lugar como algún trofeo, algún hombre que haya sufrido alguna desgracia, alguna familia, y que la cabeza de Villa esté en su poder, porque hasta el día de hoy está perdida. Y luego hablamos de la mujer que murió de cáncer, que llegó a... Es que la historia de la cabeza es muy interesante y todo eso lo documenta muy bien Paco Ignacio Taibo II en su biografía narrativa de Pancho Villa, porque es 1926 cuando se da la profanación de la tumba. Y al parecer es el abuelo del Negro Durazo, que como militar, pues, con pocas luces, lee esto que dice Isabel de... $5,000 por la cabeza de Villa. Y entonces va y la corta, se la lleva ya para ir a Estados Unidos y lo detiene, me parece que el general Arnulfo R. Gómez, y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que deshacerte. Si te agarran con eso va a ser un despropósito en México. Y al parecer, según cuenta Paco, lo entierra por ahí, la entierra por ahí en alguna hacienda perdida y ya nunca se supo. Entonces esta idea de, hay una organización, las calaveras, Skull no sé qué en Estados Unidos. Como, Skull and Bones. Es Skull and Bones. Que la han buscado, que dicen que los gringos se la llevaron para tratar de entender el cerebro que se había atrevido a invadirlos. Lo cierto es que se perdió la cabeza de Villa. A mí me parece que no está perdida. Yo creo que es esas grandes... Que está en algún sitio. Está en algún sitio. Pero ya a no estas creo. alturas, hace 100 años yo creo que hasta No, pero desintegrada. se olvidó. Bueno. No, bueno, si está en Formol, también estaba, acuérdate, de la manita de Obregón que a mí me sigue dando, el brazo de Obregón que me sigue dando pesadillas. Oye, Sí, no, bueno. entonces la familia, para evitar que se llevaran el resto de Francisco Villa, vuelven a hacer otro enterramiento y ponen el cadáver de una mujer que llegó en el tren, que llegó al Parras, llega muerta, se muere ahí. Parral, y se muere de cáncer, y entonces es la que está enterrada. Los huesos que vienen a la Ciudad de México, es que hay unas leyendas con estos huesos que sí no eran de Villa, que sí eran. Después lo encontraron en otra tumba, los que sí eran de Francisco Villa. Pero no, se supone que allá se quedaron. Mira, mucha gente Porque, dice que no, que sí están aquí. Yo ahí siguiendo Que lo que están dice en tu el hermano. Monumento a la Sí. Revolución. En 1976 el gobierno dice, tráiganse los restos de Villa. Y entonces van a Hidalgo del Parral, a la tumba donde originalmente estaba Villa, porque la esposa no sepultó a Villa de, lo voy a cambiar de lugar para que ya no le haga nada, y les aviso que está en esta otra. No, por supuesto fue que clandestino. no, fue clandestino, claro. Metieron el cuerpo de la mujer desconocida, muerta de cáncer, a la tumba. Me imagino que le habrán cortado la cabeza, porque si no... Sí, no Sobre claro. todo que era de mujer, ¿no? Hubiera sido una pista. Bueno, Espera. 1976 lo exhuman, y ahí viene una narración muy interesante de la investigación que hizo Paco. Cuando lo exhuman, un reportero del Excelsior dice, qué curioso que Villa utilizara vestidos con encaje. Y se los llevaron a la Ciudad de México, ya nadie quiso decir nada y lo sepultaron en 1976 en el monumento. Entonces no está Villa. Yo digo que Hasta el está momento está Pancha Villa, está no la Pancho mujer Villa. que murió de cáncer. Qué Pero cosa. imagínate todo lo que es alrededor de esta figura. Y estos 100 años que se están conmemorando también están levantando
Pasiones. Una gran controversia y muchas pasiones, ¿no? Incluso yo recuerdo haber estado en Parral, en Coahuila, que además es un vergel maravilloso. Parras, es que me confundo. Parras, Coahuila, Parral, Chihuahua. Donde está la hacienda de San Lorenzo. De San Lorenzo, que es la Casa Madero, la vitivinícola, la más antigua de América. Me tocó estar en el 450 aniversario, fui a dar una ponencia y me quedé, ya no me tocó quedarme en San Lorenzo, me quedé en el pueblo, me quedé en Parras, en una propiedad que había sido de la familia Madero, como muchísimo, todo el pueblo, ¿no? Imagínate cuántos Maderos no hay ahí. Pero la historia del panfleto de este lugar donde yo me quedé, además se me ocurre leerlo en la madrugada, ¿por qué no? Una lectura agradable antes de dormir. La dueña de esa casa había sido traicionada por la servidumbre. Todo lo que ella poseía lo había fundido en su cama y le había dado, era una cama de oro macizo, y él había puesto una terminación de latón. La servidumbre, cuando viene la gente de Villa, la delata y la sacan en vilo, la cama, con todo, y la tía, las dibujitas, dice esta crónica, y es quemada en su cama y hacen otra vez se dan cuenta que ahí está el tesoro. Como esta, hay muchísimas otras historias, cientos de historias que se le atribuyen a Villa y a sus hombres. Se le atribuye la matanza de chinos en Torreón y ni siquiera estaba en Torreón. O sea, no estaban ni cerca. Estaban en Ciudad Juárez. Estaban en Juárez. Es mayo del 11. Yo recomendaría 3 libros como para acercarse a estos claroscuros. El de Frederick Katz, que creo que ese es, en términos de el historiador profesional. La historiografía. La historiografía propiamente. Frederick Katz, yo la complementaría con la de Paco Ignacio Taibo, que ahí también me parece que al final queda muy enamorado de Villa, pero la investigación es verdaderamente increíble la que hizo Paco. ¿Y el tercero? Yo pondría Los crímenes de Francisco Villa. ¿Qué es Él es historiador, de profesión, ¿sí? Sí, es historiador. De carrera y todo, y se ha debatido con historiadores y todo, ha hecho mucha recuperación de historia oral en Chihuahua, Durango, en La Laguna. Entonces, ahí están los libros para que uno lea, vea y haga sus propias conjeturas, porque acuérdense que la historia no son verdades, son interpretaciones. A plomo y fuego se hizo la Revolución Mexicana y todavía estamos a veces pagando las consecuencias. Esto fue el ADN de la historia. Estuvimos hablando sobre Pancho Villa, Alejandro Rosas. ¿Desde dónde? Yo creo que nos van a jalar las patas esta noche, porque estamos hablando de uno de los mayores enemigos de Venustiano Carranza, Pancho Villa. Así es. Y estamos hablando de Villa en la Casa Carranza, o sea que con su permiso. En una sala adjunta donde los restos de Venustiano Carranza fueron llevados a Santa Paz. Pero bueno, uno de los personajes más emblemáticos de nuestro México, el tequila, los mariachis y Pancho Villa, y las máscaras de lucha, son profundamente mexicanas. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Taibo, esto es el ADN de la historia. Nos vemos el próximo sábado sin falta a las 7 de la noche aquí en ADN 40.